Bueno, listo. Déjelo hasta el viernes. Ah, bueno, listo. No, no, yo no tengo problema en dejarlo, tranquilos, no hay problema, hasta el viernes, listo. Bueno, listo. Entonces Yes. recuerden, muchachos, vean, le mando el enlace por el Enmodo, usted el Enmodo le da clic, sea el tema que sea, en este caso que es ángulos de referencia, entonces lo trae acá, donde siempre voy a tratar de dejarles, primero, una introducción al tema, para que usted haga. Pero eso, si ustedes hacen las cosas que dicen acá, seguro que le va a ir bien en la presentación del taller o si toca presentar el examen en el examen, ¿cierto? Listo, les voy a dejar una imagen que está relacionada con el tema que vamos a ver. Y les vamos a dejar un video también que está relacionado con el tema o los temas que se vayan a ver, ¿cierto? Y vamos a tener unos ejercicios interactivos ahí donde dice practica. Siempre voy a tratar de dejárselos ahí, ¿cierto? Para que usted vaya mirando a ver si lo que está viendo lo está entendiendo, ¿cierto? Y después de eso aparece la guía, que la guía usted la puede mirar aquí mismo, en ese mismo enlace donde le abrió desde el Edmodo, o si quiere la abre desde otro, de aquí ahí donde dice guía, y le abre en otra ventana la guía, ¿cierto? Y ya entonces usted empieza a desarrollar la guía. Viene la teoría, viene una introducción, viene la teoría de los temas que estamos viendo, vienen unos ejemplos y luego de los ejemplos viene el taller que le va a servir a usted de refuerzo para presentar la evaluación, ¿cierto? Entonces, listo, vamos para la explicación de esto. Entonces, el tema de hoy es ángulos de referencia, ¿cierto? Yo ya lo hice. Sí, sí, no, varios ya me han mandado, ya les he estado revisando y también ya les envié algunos que tienen que hacer unas correcciones ahí. Listo, pero ya con la explicación de hoy quedamos al día. Listo, entonces, para los ángulos Profe, de referencia, aún hay plazo para entregar ese taller. pues la idea del taller es que usted prepare para la evaluación, ¿cierto? Más que presentar el taller, es que usted me pregunte lo que no entiende para cuando le toque presentar el examen, usted lo haga bien. Si usted me manda el taller, pues yo le reviso y miro cuáles son los errores que tiene y ahí le escribo y le devuelvo diciendo qué errores son los que tiene, ¿sí? Entonces, pues la idea del taller es para preparación para la evaluación, ¿sí? Listo, bueno, entonces vamos a hablar de los ángulos de referencia, ¿cierto? Estos ángulos de referencia son los que me van a decir o a ubicar en un ángulo agudo que esté entre 0 y 90 grados, teniendo en cuenta el cuadrante donde se encuentre el ángulo que me diga. Entonces vamos a tener, en el primer cuadrante no vamos a tener problema, porque en ese primer cuadrante todos los ángulos son agudos, son menores de 90 grados, ¿cierto? En el segundo cuadrante, para el segundo cuadrante, si el ángulo que me dan está ubicado en el segundo cuadrante, entonces vamos a utilizar esta formulita que dice acá, ángulo de referencia va a ser igual a 180 menos el ángulo que me den. O sea, 180 la medida que hay desde aquí hasta acá. Y me dan un ángulo cualquiera que se encuentre en el segundo cuadrante. Entonces, a 180 le voy a restar ese ángulo que me den para que aparezca el ángulo agudo, ¿cierto? Que esté entre 0 y menos de 90. Tenemos un ejemplo acá. Vamos a correr eso un poquito. Tenemos el ejemplo acá. Me dice, hallar el ángulo de referencia para un ángulo de 155 grados. Como 155 grados, si lo dibujo en el plano cartesiano, me queda en el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces sé que tengo que utilizar esta formulita para hallar el ángulo de referencia. A 180, que es el lado final en el segundo cuadrante, le vamos a restar el ángulo que me dieron, ¿cierto? En este caso me dieron 155. Entonces lo que hacemos es decir, 180 menos 155, hago la resta y lo que me dé va a ser el ángulo agudo. Acá les hice el dibujito, ¿cierto? Este pedacito queda acá. El ángulo agudo que se forma con el lado final del ángulo que me están dando, el lado final de ese ángulo y el semieje de las X, ¿cierto? Y uno de los semiejes de las X. Preguntas ahí de esto. O sea, ¿qué tengo que Profe, tener en cuenta acá? Esta formulita para el segundo cuadrante. Dígame.
No, eso se ve sencillo. No, y es que es sencillo. Listo, entonces recuerden, el plano cartesiano, pues vamos a tener los 4 cuadrantes, ¿cierto? En el primero no va a haber ninguna formulita porque ahí todos los ángulos van a ser menores de 90, van a ser agudos, ¿cierto? En el segundo, en el tercero y en el cuarto sí vamos a tener unas formulitas. En el tercer cuadrante, cuando el ángulo nos queda en el tercer cuadrante, entonces la formulita nos dice que va a ser, para hallar el ángulo de referencia, para hallar este ángulo de referencia va a ser el ángulo que me dan y le restamos 180. Es decir, si a mí me dan un ángulo que llega hasta acá, pues a ese ángulo le voy a restar, vamos a hacerlo con rojito acá, le voy a restar este pedacito de acá, y al quitar ese pedacito de ahí, o sea, al eliminar este de acá que borré, me queda el ángulo agudo que se forma ahí con el eje de las X, que se forma acá con el eje de las X. Profe, Este entonces angulito todos de ahí. los ángulos dan agudos con la fórmula. Sí, sí, pero no es la misma fórmula. Mire No, que no, la acá fórmula sí es cambia. eso, Arriba en la hoja era 180 menos el ángulo que nos daban. eso, Y abajo es Primero el el ángulo, ángulo que nos dan menos 180. eso, correcto. Listo, entonces tenemos el ejemplo. Tenemos el ejemplo acá. Me dicen, encuentre el ángulo de referencia para un ángulo que mide 237. Sí, listo. Entonces ya sé que la formulita me dice, para hallar ese ángulo de referencia, escriba el ángulo que nos dan y réstele 180. Y ya les hice el dibujito como era, ¿cierto? Entonces, aplicamos la fórmula y tenemos que el ángulo de referencia va a ser igual a 237, que es el ángulo que me están dando, que se llama teta, y a ese le vamos a restar 180. Al hacer la resta, entonces eso nos da, ustedes que tienen ahí calculadora me corrigen, 57, ¿cierto? Entonces, recuerden, dependiendo de donde esté el ángulo, donde quede el ángulo, vamos a utilizar la formulita. Si quedó en el segundo cuadrante, pues es 180 menos el ángulo. Si quedó en el tercer cuadrante, es primero el ángulo y le restamos 180. ¿Preguntas? No. Oh, está muy fácil, ¿cierto? Vamos por E5. Listo. Y nos pasamos entonces para el cuarto cuadrante, ¿cierto? El cuarto cuadrante, pues los ángulos que queden ahí en el cuarto cuadrante. Entonces, para el cuarto cuadrante, la formulita que vamos a utilizar es el ángulo de referencia va a ser igual a 360, que sería toda la vuelta, ¿cierto? Y a ese 360 le vamos a restar el ángulo que nos den. Listo, vamos para el ejemplo. Me dicen en el ejemplo acá, encontrar el ángulo de referencia para un ángulo que mide 320. Entonces hacemos el dibujo, nos vemos que es un ángulo del cuarto cuadrante, aplicamos la formulita. ¿Cuál es la formulita? Pues a 360, que es toda la vuelta, le vamos a restar el ángulo que me dieron. 360 menos 320. Y nos da 40. Preguntas. Entonces tenemos, si es en el primer cuadrante, recuerden, no hay ninguna fórmula porque ahí todos los ángulos serían agudos. En el segundo cuadrante sería 180 menos el ángulo. En el tercer cuadrante sería, ángulo de referencia va a ser igual a el ángulo que me dan menos 180. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia va a ser igual a 360 menos el ángulo que nos den. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Cuando tengan Cuando es preguntas un número negativo, de una me dice. Ah, si es negativo, no, no hay problema. Por ejemplo, ahí teníamos uno de cualquier negativo. Digamos, vamos a hacer acá uno. Espera a ver. Vamos a poner esto pequeño. Utilizo la misma fórmula o lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿cierto? Tengo acá, vamos a dibujar un plano cartesiano acá chiquito. Y me dicen dibuje menos 200. Dibuje menos 200, listo. Entonces vamos a dibujar menos 200 acá. Tan, ahí. Y menos 200 sería acá. ¿Cierto? Menos 200.
Listo. ¿Cuál sería el ángulo de referencia que se me formaría ahí? Se me va a formar este angulito que es de aquí hasta acá. ¿Cierto? Si dibujáramos acá el triángulo rectángulo. Lo puedo hacer de dos maneras. ¿Cierto? Como sé Profe, que... ahí se utilizaría el 180, ¿cierto? Sí, lo puedo hacer de dos maneras. Voy a explicarlo. Lo puedo hacer de dos maneras. Me puedo venir por acá hasta acá. Como sé que toda la vuelta son 360, ¿cierto? Toda la vuelta son 360 y hasta acá llevo 200, pues entonces, con otro colorcito, de acá hasta acá, sé que van 160, ¿sí o no? O sea, si vengo en forma negativa, de acá para acá son 200. Si doy toda la vuelta son 360, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le da falta? 200 para llegar a 360, pues nos harían falta 160. Y utilizaría la fórmula del segundo cuadrante, si el ángulo fuera negativo. También puedo decir de la siguiente manera, o lo puedo hacer teniendo en cuenta de aquí para allá. Ángulo de referencia sería igual al ángulo que nos están dando, ¿cierto? Menos 180. O sea, quedaría así. Vamos a escribirlo con negrito. Sería, no, que es que aquí somos muy tronquitos para escribir. Ángulo de referencia va a ser igual al ángulo que me están dando, menos 200. O sea, lo puedo ver de las dos maneras. Menos, ¿quién? 180, pero como voy por acá por debajo, ese 180 es negativo, ¿cierto? Como voy por debajo, ese 180 sería negativo. Entonces acá menos por menos da más. Menos 200 más 180 nos quedarían 20, que sería el ángulo de referencia de acá, ¿cierto? Que le falta acá 160 para llegar a 20. O sea, lo puedo hacer de esas dos maneras. Puedo dibujar el positivo y utilizar la fórmula de los positivos. O puedo venirme por debajo y aplicar la formulita en este sentido. ¿Listo? Bueno. El otro temita que teníamos era el uso de la calculadora, ¿cierto? Uso de la calculadora. Son dos temitas sencillos, pero pues que en este saquemos 5 todos. El uso de la calculadora, ¿cierto? La mayoría tiene esa calculadora que se ve ahí, ¿cierto? La mayoría tenemos esta porque yo también la tengo. ¿O alguno No. tiene una diferente? No. Bueno, la mayoría, creo que la mayoría, bueno, pues si algo, las opciones son los mismos, si no me manda una fotico y yo le explico cómo, si de pronto pues tiene alguna duda, ¿cierto? Entonces todos tenemos esta calculadora. Voy a hacer una pregunta. ¿Y se ve una calculadora ahí diferente a la que puse ahí? ¿O no se ve una calculadora? O sea, ahí la estoy moviendo, ¿no? No se ve. ¿Se ve? No, profe, no se ve. Esperen un momentico, miremos otra vez a ver acá. Ahí se ve la calculadora. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces la mayoría tenemos esta calculadora, ¿cierto? Para trabajar en esta calculadora, vamos a ponerla primero en modo DEC. ¿Cómo la pongo en modo DEC? Pues le hundimos acá chip y modo. Y acá están los números que necesito, ¿cierto? Entonces me dice que modo DEC es 3. Entonces tengo que darle 3 para que me pueda trabajar bien. Listo. ¿Qué más necesitamos de esta calculadora? Bueno, ahí en la calculadora directamente me salen las funciones seno, coseno y tangente. Aquí las ven, ahí se las estoy señalando. Seno, coseno y tangente. ¿Cierto? Estas me sirven para yo encontrar los valores directamente ahí. ¿Cierto? Seno de 45, coseno pongámosle de 50, tangente de 36. Sí, directamente estas me salen ahí. Como habíamos dicho que son 6 funciones, las otras 3 están relacionadas con estas 3, ¿cierto? La relacionada con tangente es la cotangente. Entonces, si yo necesito hallar cotangente de 120, tengo que hacerlo de la siguiente manera. 1
dividido tangente y el ángulo que me den. En este caso, si fuera 120, pues, ¿cierto? Coseno. Coseno está relacionada con secante, o secante está relacionada con coseno. Si me dicen hallar secante de 50, entonces es 1 dividido coseno de 50, igual. Esa es una forma de hacerla, ¿cierto? Si me piden hallar cosecante, que es con seno, es 1 dividido seno, digámosle que me dijeron 200. Cosecante, sí, cosecante de 200. Listo, esa es una forma de hacerla. Otra forma de hacerlo es, si me dicen por decir algo, cotangente de 30. Entonces yo hallo la tangente de 30 y después le hundo esta teclita que dice acá x a la menos 1. Y le doy el igual. Mire, lo puedo hacer de las dos maneras. Mira, ahí nos dio 1,73. Vamos a hacerlo. 1 dividido tangente de 30. Ah, faltó el dividido. 1 dividido tangente de 30. Entonces, 1,73. Se puede hacer de las dos maneras. Si lo quiero hacer así, o si no, si quiero, primero saco el ángulo con la función que me estén dando, igual, y luego hundo la tecla x a la menos 1, igual. ¿Preguntas ahí, muchachos? No. Fácil, ¿cierto? Profe, una Si vas a pregunta. sacar seno, coseno, tangente, no tengo problema porque lo hago directamente ahí. Sí, dígame, Juan Profe, José. es que yo en donde estoy no tengo la calculadora. Puedes sacar esta en línea. Esta que yo tengo acá la saqué en línea. Ah, listo, profe. Usted coloca calculadora Casio en línea y ahí le da para que usted la tenga ahí. Yo la tengo acá en el escritorio. Ah, listo, no, señor profe. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces ahí es para hallar ya si me dan los ángulos, ¿cierto? También con la calculadora. Ah, bueno, otra cosa que esta teclita que trae acá como una bolita y unas comillas. Ese es para escribir cuando me toque hallar grados, minutos y segundos. Por decir algo nos dicen, me tocó hallar seno de 50 grados. Entonces, hundo es 30 minutos, 30 y vuelvo y hundo es. Y 25 segundos, 25 segundos. Las calculadoras vienen programadas que cuando usted mete el primer número y hunde esta tecla, la calculadora ya le asume que esos son grados. Usted escribió el segundo número y volvió a hundir esta misma tecla, la calculadora ya le asume que esos son minutos. Y usted escribió el otro número y volvió y hundió esta tecla, la calculadora le asume que son segundos. Entonces ahí tenemos grados, minutos y segundos. Eso ya es para hacer cálculos pues, de precisión, ¿cierto? Pero si en este caso nos tocara hacer algún ejercicio que tenga grados, minutos y segundos, utilizamos esta teclita, ¿cierto? Y obtenemos ahí el valor que nos den. Listo, entonces ya tenemos. Primero tenemos que tenerla en modo D. Para ponerla en modo D, si es este tipo, pues hundimos Shift acá y escogemos el numerito. Listo. Bueno, sabemos que directamente sale seno, coseno y tangente, y las otras son, si es cotangente, viene relacionada con tangente, si es secante, viene relacionada con coseno, y si es cosecante, está relacionada con seno. Listo. Con la calculadora también puedo hallar los ángulos. Puedo hallar los ángulos como en el taller teníamos uno para hallar los ángulos. Para hallar los ángulos debo utilizar la tecla Shift, ¿cierto? Si yo utilizo la función así, es para encontrar un valor. Coseno de 50 es igual 0,6427. Pero a veces en los ejercicios me dan este valor para que yo encuentre qué ángulo es. Vamos a suponer que tenemos solo los dos primeros valores, 0,64. Entonces me dicen, encuentre a qué ángulo pertenece cuando el coseno de ese ángulo es 0,64. Entonces lo que hacemos es, hundimos la tecla Shift, la función que me estén diciendo, en este caso que sería coseno, ¿cierto? Entonces la calculadora ahí mismo me lo saca así, coseno a la menos 1. Significa que voy a hallar lo inverso. ¿Qué es lo inverso? Pues si me dan el ángulo, yo encuentro el número. Pero acá me van a dar el número para que encuentre cuál es el ángulo. Si se corta, vuelvo y les mando el enlace para que terminemos.
O vuelvo y les mando el enlace, no, entran con el mismo enlace. Bueno, listo, entonces acá dijimos que era 0.64, 0.64, bueno, los dos primeros, ¿cierto? Pero igual podemos apuntar todos los números ahí. Y nos da que el ángulo que hace referencia a este numerito es 50. Cuando no me están pidiendo ninguna de estas tres, sino que me dicen es cotangente, que haya cotangente de tal número. Entonces lo que tenemos que hacer es chip, la función que me dicen, como sé que cotangente es con tangente, ¿cierto? Entonces tiene que ser 1 dividido entre el valor que me dieron. Digamos que me dieron 2.568. Y igual. O sea que eso pertenece a un ángulo de 21 grados. Entonces, si lo hago directamente acá a la calculadora, es para hallar el valor de determinados grados, ¿cierto? La función de determinados grados. Cuando utilizo la tecla Shift y cualquier función es para hallar los ángulos. Tecla Shift para hallar ángulos. No me van a confundir, que la mayoría confunde. Listo, vamos a volver acá a ver si se ve. ¿Sí se ve acá otra vez el tablero? ¿O no se ve nada? Si siguió viendo la calculadora. Todavía está la calculadora. Ah, bueno, te espere, pues me salgo un momentico y vuelvo y compartimos acá. Listo. Sino que no me deja meterla acá en esta pantalla la calculadora, entonces nos toca así. Bueno, entonces lo que le decía, las teclitas seno, coseno y tangente salen directamente ahí en la calculadora. También les dije que esta es para grados, minutos y segundos. Si necesitamos escribir algún valor con grados, minutos y segundos. Que la calculadora debe estar en modo D. Que directamente en la calculadora nos salen seno, coseno y tangente, salen directamente. Que si voy a hallar una de las otras, entonces si voy a hallar cotangente es 1 sobre tangente. Si vamos a hallar secante, está relacionada con coseno, 1 sobre coseno. Y si vamos a hallar cosecante, está relacionada con seno, 1 sobre seno. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? Nada. Seguimos. Bueno, acabamos de explicar también que con la tecla Shift nos sirve para hallar los ángulos. La tecla Shift va relacionada con las funciones, ¿cierto? Con seno, coseno o tangente. Y se utiliza para hallar los ángulos. Entonces teníamos acá un ejemplito que había en el taller, creo. Me dicen, encuentre el ángulo B, que cuando se le aplica a la función seno nos da este resultado. El ángulo B, o sea, necesitamos hallar qué ángulo es B acá. Entonces, ¿cómo se hace en la calculadora? En la calculadora se escribe. Primero se hunde la tecla Shift, luego se escribe la función, luego se escribe el valor y luego se le da igual. Y al hacer esa operación en la calculadora, ustedes ahí colabórenme, obtenemos que ese ángulo B va a ser igual a 55 grados. Así tecleamos. Entonces, ¿qué tengo que hundir? Vamos a hacerlo. No, pero no me tocaría salir. Me va a salir un momentico. Acá. Shift. Me estaba hablando de seno. Entonces, seno. Díganme el valor ahí, yo lo copio. Ustedes que lo tienen ahí a la mano. ¿No lo tienen? Profe, ahí no se ve la calculadora. Espera, ya la vamos a compartir la pantalla acá. Si me deja, pues, porque no me está dejando. Espere a ver. Pero vuelvo y me salgo. Cojo la calculadora. Vamos a ver si ahí me deja. Ahí, ¿sí la ven? Señora, ahí sí. Bueno, aquí sí se ve. Ahorita, listo. Entonces, bueno, vamos a correrla un poquito para acá. Y la hacemos acá. Listo, entonces me dice, encuentra el valor de B. Entonces en la calculadora uno teclea así. Primero la tecla Shift.
Ya la hundimos acá. Shift. Primero la tecla Shift. Luego la función. Como estamos hablando de seno, entonces seno. Luego el valor. ¿Qué valor me están dando acá? Acá me están diciendo 0.8192. Y después igual. Y después igual. Entonces vemos que acá el ángulo B que me da este valor es 55.000, pero entonces vamos a escoger solo el número entero. En este caso, 55. Listo. Cuando son directamente que me hablan de seno, coseno o tangente, hacemos eso. Si me hablaran de cotangente, de cosecante o de secante, escribo lo mismo. Escribo la función, abro paréntesis y antes de escribir el valor escribo 1 dividido entre ese valor. 1 dividido entre ese valor. ¿Preguntas ahí? No hay No, preguntas, profe. vámonos para la siguiente. Entonces acá, ahí en el taller también habían unos problemitas, ¿cierto? Y nos decía por ejemplo, dice, calcule la altura de un árbol sabiendo que desde un punto situado a 10 metros de la raíz se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Listo. Entonces, usted, como estamos hablando de triángulos, usted coge y hace un dibujito así. Si lo puede hacer más hermoso, pues lo hace más hermoso. Si no, lo hace como este. Entonces me dice, calcule la altura del árbol sabiendo que a 10 metros de distancia se observa la copa del árbol con un ángulo de 30 grados. Entonces aquí 30 grados. Uy, 30 grados. Encuentra la altura del árbol. No conozco esta altura del árbol, entonces le ponemos X. Y nosotros, como ya tenemos acá el dibujo y el problema que me han planteado, miro cuál utilizo. Seno, coseno o tangente. ¿Por qué estas tres nomás? Alguien que me conteste, ¿por qué estas tres nomás? Y no las otras. ¿Cómo así, profe? ¿Qué? Vuelve a O sea, hacer la pregunta. me dan este problema, tengo que solucionar este problema, ¿cierto? ¿Por qué puedo utilizar una de Profe, estas? es que O sea, todavía se ve la calculadora, no sé. Sí, profe, todavía se ve no, la pues que calculadora. sí ve que es que ustedes no hablan. Ahora sí, vamos a pasarnos para acá. Listo, ya. Entonces, tenemos acá el ejercicio, ¿cierto? Me dice, calcula la altura de un árbol sabiendo que es de un punto, listo. Entonces ustedes hacen una obra de arte así como la que yo hice acá, el dibujito. Siempre que sea un problema, traten de hacer el dibujo. Como estamos trabajando con triángulos rectángulos, pues que nos quede un triángulo rectángulo, ¿cierto? Acá el ángulo de 90 sería acá. Listo. Entonces tenemos el dibujo. Entonces vamos a utilizar o la función seno, o la función coseno, o la función tangente. Entonces la pregunta que estoy haciendo es, ¿por qué una de estas tres y no las otras tres? Y no una de las otras tres. O sea, ¿por qué seno, por qué coseno y por qué tangente? Pues Y por porque no estamos encontrando puestos, no sé. a ver, alguien que me diga otra respuesta. O sea, acá necesitamos encontrar Profe, esta altura. profe, Diga. por- porque con las otras operaciones encontramos es grados y con esta, No, con esta la también se pueden, altura. con esta también se pueden encontrar grados. Entonces, bueno, la respuesta ahí es, ¿por qué con estas tres? Pues porque estas tres están directamente en la calculadora. Si usted mira en la calculadora está seno, coseno y tangente directamente y no están las otras. Con las otras tenía que ponerme a decir 1 dividido y lo que vaya a hacer. Mientras que estas salen directamente. ¿Sí? ¿Cómo se va a cortar? Entonces nos volvemos a meter en el mismo enlace que les mandé, ¿sí? Para que terminemos de explicar eso y otras del taller. ¿Sí se ve ahí otra vez el arbolito? Sí, señor. Listo, bueno, entonces, Sí, por ahí se ve. listo, vuelvo y retomo acá. Nos dan un problema, ¿cierto? Y nos dicen, en este caso, hallar la altura de este árbol, sabiendo que desde a 10 metros de la raíz se ve
la copa del árbol con un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Voy a poner acá chiquitico el de grado, listo. Entonces hacemos el dibujo y miro cuál de estas utilizo. Si puedo utilizar seno, si puedo utilizar coseno o si puedo utilizar tangente, ¿cierto? Miro cuál de estas me relacionan los datos que tengo en el ejercicio. La X, ¿qué representa? Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. El Cateto opuesto. opuesto. El opuesto, ¿cierto? Porque está acá al frente. El 10, ¿qué me representa? ¿Cateto El adyacente o cateto hipotenusa? adyacente. Eso, adyacente. Entonces, buscamos acá cuál de estas tres me relaciona. Cateto La opuesto tangente. con cateto adyacente. En este caso, No, el cos, así. en ese caso sería la tangente, que me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. Y listo, entonces lo que hacemos es decir tangente, ahí me disculpan la escritura, de 30 Está bien. grados va a ser igual. Cateto opuesto, que en este momento es X, que es lo que yo voy a hallar, ¿cierto? Dividido entre cateto adyacente, que me dijeron que era 10. Y luego lo que hago es despejar la X. Para eso Profe, utilizo, sería X igual a tangente de 30 por 10, ¿no? correcto. Como 10 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Sí, puedo escribir primero la X o puedo escribir primero esto, ¿cierto? Eso es lo mismo. Entonces, X igual a 10 por tangente de 30 grados. Colabórenme ahí con ustedes que tienen la calculadora a la mano. Es que yo la de acá no la puedo sacar porque no la ven ustedes ahí. Aunque igual, pues, ¿sí la ven ahí o no? ¿Ven la calculadora? No. ¿Sí o no? Háblenme pues. No, 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 profe, señor. no Ah, sé. bueno. Entonces ustedes allá verifiquemos. 10 por tangente de 30. ¿Cuánto les da? A mí me da 5,77. ¿Cuánto les da a ustedes? Ahora me dicen, no, a mí me dio lo mismo. Ah, menos 64. 10 por tangente de 30. Al menos. Bueno, punto cero. Recuerden que A mí me dio lo mismo. recuerden que la calculadora la deben de tener en modo DEC. O sea, da Profe, ¿cuánto es? Sí, sí da eso. 5,77. 10 por tangente de 30. Bueno, miremos acá si tenemos... Vámonos para acá, para el taller. ¿Ven el taller ahí o no? Sí, 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 señor. señor. Bueno, entonces espere que voy a copiar acá. Vamos a copiar la torre. Y nos la llevamos para allá. Vamos a hacerla acá en este otro. Entonces, otro ejercicio que había en el taller era este. Calcula la altura de la torre, de acuerdo con la siguiente gráfica, ¿cierto? Entonces ahí no nos tocó que hacer la gráfica porque ya no la dieron. Entonces tenemos el ángulo, tenemos la torre y tenemos ¿qué lado del ángulo? ¿Un cateto o la hipotenusa? La La hipotenusa. hipotenusa. Eso, como tengo la hipotenusa. ¿Y qué lado necesito hallar? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? El El opuesto. opuesto. El opuesto, ¿cierto? Entonces, perdón. Entonces miro cuál de estas me sirve. Entonces necesitamos hallar el opuesto y tengo la hipotenusa. ¿Cuál de estas me servirá? El ¿Seno? seno, ¿no? El seno. El seno porque está opuesto y hipotenusa, ¿cierto? Vamos a hacer la trampa y nos la llevamos para el otro lado. Listo. Entonces vamos a utilizar seno. Entonces decimos así, seno de 34 grados va a ser igual.
Cateto opuesto, no lo conozco. X. Poner que este es X. Le podemos poner cualquier letra, ¿no? Dividido entre hipotenusa. 20.4. 20.4. Y hacemos el mismo SP. Si la variable queda arriba, lo que está acá dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría lo mismo que el de ahorita. Háganlo a ver cuánto les da. X igual a 20.4 20,4 por, vamos a tratar de hacer acá un asterisco, por seno de 34. ¿Cuánto les dio? 11,40. 10.7. Carlos, usted debe tener la calculadora en un modo diferente. Perdón. Mire a ver, revísela a ver que esté en modo DEC. Lo estoy haciendo con el computador. Ah, ya. 20.4 por seno de 34. Y nos da 11.40. 11.40. Listo, o sea que X es igual a 11.40.